Así que damos gracias al Señor. Pero si usted prestó atención la semana pasada, el pastor Gabriel nos empezó hablando en el Salmo 100 y decía, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Se recuerda? Y mientras nos compartía eso, yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros venimos a la casa del Señor sin respetar el protocolo de la adoración? ¿Cuántos de nosotros venimos a la casa del Señor sin entrar por sus puertas con acción de gracias? ¿Cuántos de nosotros hemos entrado alguna vez a la casa del Señor sin deseo de estar en la casa del Señor? Es como un fenómeno común, probablemente todos. Sí, hasta el pastor. Porque el pastor también tiene estados de ánimos, el pastor también se duele, sufre, sangra, llora, se preocupa. No es que yo vivo en las nubes, ningún pastor vive en las nubes, todos somos humanos y necesitamos de su oración como todos los demás. Pero, mientras estudiaba eso me puse a pensar, ¿qué pasaba en el corazón del personaje que queremos hablar hoy día de Jonás? El libro de Jonás es probablemente uno de los libros proféticos de los profetas menores más extraños. La historia de Jonás no es profecía para el pueblo de Israel, conviértanse de sus malos caminos, se convierten, el Señor los libera, los restaura, los sana, vuelven a caer en pecado. No, sino que el Señor manda a Jonás a un lugar horrible, a un lugar que nadie en la posición de Jonás quisiera ir. Lo manda a Nínive, y yo estoy seguro que todos ustedes conocen la historia de Jonás porque se enseña desde la escuela dominical. ¿Cuál es el aspecto más conocido de Jonás? Que se lo comió un pez, ¿verdad? Todos los niños lo saben, todos los adultos lo sabemos. Pero antes de llegar a esa aventura que es en el capítulo 2, que estoy debatiendo que quién va a predicar ese pedacito de la palabra, porque el pastor Giovanni dice, yo quiero, entonces acompáñenme al libro de Jonás capítulo 1, leamos la palabra, vamos a leer, quiero leer dos versiones hoy día, quiero leer la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera, pero voy a leer la Reina Valera contemporánea, ¿ok? Y dice así, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Voy a leer de la Reina Valera contemporánea, dice, la palabra del Señor vino a Jonás. Y ahora voy a hacer una pausa. Dígale al que está a su lado, la palabra del Señor vino. Ahora diga, el libro de Jonás, toca al que está al lado suyo. Diga, el libro de Jonás es para ti. Y ahora, tome su dedito así, apunta hacia el frente. Doble su codo. Diga, el libro de Jonás es para mí. Y si tú leíste conmigo, nos dimos cuenta que Jonás no es digno de imitar. ¿Verdad? Porque nosotros que vivimos a un nivel espiritual tan alto, somos santos, caminamos de la mano de Dios en las nubes. Nosotros no cometemos estos errores. Nosotros no desobedecemos a Dios, nosotros vivimos a un nivel de adoración diferente al del resto de los seres humanos. Dice así entonces, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y predica contra ella. Hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis, y diga conmigo, y huir de la presencia del Señor. 1, 2, 3. Y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y allí halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje. Diga conmigo, pagó su pasaje. Para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Encontramos que el pasaje empieza diciendo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y tengo que empezar preguntando, me gusta cuando la Biblia me confronta y me hace preguntas, y quiero preguntarte a ti. ¿Te ha hablado la palabra?
nada, escúchame, nada en nuestras vidas puede empezar sin la palabra. Tus decisiones no pueden ser tomadas al azar, deben ser sometidas a la palabra. Tus relaciones no pueden empezar al azar o solamente porque te gustó a alguien, sino que tiene que estar basado en la palabra. ¿Qué te ha dicho la palabra? Y te quiero preguntar esto porque yo sé que muchos de nosotros leemos la palabra continuamente. Otros no. Y como podríamos decir, bueno, a mí no me ha dicho nada porque no la he leído. Pero si tú estás viniendo los domingos, la palabra sigue hablando desde este púlpito hacia tu vida. Vuelvo a preguntarte, ¿qué te ha dicho la palabra? ¿Hay algo que la palabra te haya hablado? ¿Te ha dicho Dios algo a través de ella? Ya sea leyéndola o escuchándola. Si es así, ¿qué te ha revelado? ¿Qué te manda a hacer? ¿Qué es lo que te está pidiendo? ¿Qué tiene para ti? ¿Qué te está pidiendo que cambies? ¿Cómo respondes a ella? ¿Qué es lo que te está pidiendo que cambies? ¿Qué es lo que te está pidiendo que dejes? Porque la palabra, usted ha escuchado que nosotros recitamos mucho este pasaje que dice, no vuelve vacía. Se supone que la palabra vaya y tome algo de ti, lo cambie, lo transforme, lo llene, lo sature. Porque si tú viniste aquí y llevas viniendo a la iglesia, cualquier iglesia, no solo esta, y tú llevas viniendo a la iglesia por meses y no ha habido un cambio en tu vida, entonces no estás oyendo la palabra. Y escúcheme, ocurre un fenómeno. Mucha gente va a la iglesia por cumplir una costumbre. No, es que en mi casa se va los domingos a la iglesia. Hay gente que va a la iglesia porque tiene interés en alguien. Hay gente que va a la iglesia porque le gusta la música. Hay gente que va a la iglesia porque tiene un amigo o una amiga. La idea es que tú vengas a la iglesia, es que te encuentres con el Señor y que el Señor te hable, que produzca cambios en tu vida, que produzca sacudones en tu vida que te lleven a ser la persona que el Señor anhela que tú seas. La palabra empieza diciendo, vino palabra de Jehová, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai. ¿Qué te está pidiendo la palabra que entregues? Porque debemos dejar cosas para poder ser usados de acuerdo a su voluntad. El Señor le está pidiendo algo a Jonás que es muy interesante. Y le está pidiendo que vaya a Nínive. Para que usted tenga una idea, Nínive no era un pueblo común. Nínive había sido fundada por un rey llamado Nimrod. Nimrod tenía fama de ser cruel. Y la gente de Nínive tenía la imagen de ser terroristas y torturadores, de acuerdo al lenguaje actual. De hecho, hay un historiador judío llamado Haim Lewis que dice, los asirios eran una nación terrorista. Los sirios eran, y él lo traduce de esta forma, los sirios eran los stormtroopers nazis del mundo antiguo. Y si usted camina con respecto a la cultura del cine, usted entiende, está hablando de los soldados de la Guerra de las Galaxias. Dice, los sirios eran los stormtroopers nazis del mundo antiguo. Eran egoístas, locos por el poder, sin misericordia en la batalla, abrumaban a todas las personas en su furiosa conquista, extinguieron los reinos del norte de Israel. Para Jonás, Nínive no era una ciudad común, sino que traía memorias de una trágica condena, y Nínive se levantaba como el símbolo de la maldad encarnada. Vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, ve a hacer algo que no quieres hacer. Ve a hacer algo que te incomoda hacer. Ve a hacer algo que te va a sacar de tu zona de comodidad. Ve a hacer algo que te va a trastornar tu lógica. Escúcheme. Tú y yo hemos sido llamados al servicio.
Su voluntad es perfecta, aunque vaya en contra de la mía, aunque vaya en contra de mi lógica. Porque hemos escuchado que el Señor nos dio libre albedrío y creemos que vivimos bajo ese concepto. Pero escúchame, el apóstol Pablo dice, esclavo soy juntamente con Cristo. El libre albedrío, una vez que Cristo vino a tu vida, se fue por la ventana. Ahora le perteneces a Cristo. Su voluntad tiene que ser la tuya. Y el Señor habla con Jonás y le dice, ve a hacer algo que no quieres hacer, ve a hacerlo con las personas que no quieres estar y cumple la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen, conocen, saben de alguien que ustedes dicen, cómo me cae mal esa persona? ¿Cuántos de ustedes? Levante la mano sin temor yo. Pero pastor, va a decir, ya le dije soy humano, ¿verdad? Gio se ríe porque hay una broma recurrente entre nosotros dos. Acerca de quién gusta menos de quién. Pero escúchame. Qué tremendo va a ser, qué terrible, qué impactante va a ser cuando lleguemos al cielo y en la presencia del Señor nos encontramos con la persona por la que tú no querías orar. ¿Qué vamos a hacer cuando voy a tomar a Jessica como ejemplo? Cámara, sígame, voy bajando. Voy a tomar a Jessica como ejemplo y entramos al cielo y estamos asombrados. Calles de oro, mar de cristal, la presencia del Señor, su gloria llena todo. Y de pronto vas caminando y estás de lo mejor y de pronto dices, ¿y tú? ¿Qué haces aquí? Y ella me va a mirar a mí y me dice, lo mismo preguntaba yo. Nosotros vivimos bajo el concepto y la ideología del pensamiento humano y creemos que mi voluntad es la que Dios se debe someter. Y Señor, no me gusta esa gente, no quiero esas personas, esa gente me hizo daño, esa gente me abandonó. Señor, mi papá me abandonó, mi novia me rompió el corazón, mis abuelos me trataron mal, pero en el camino se convirtieron al Señor, te vas a encontrar con ellos y tú pudiste haber sido un factor de cambio en la vida de ellos porque el Señor quería que cumplieras un propósito en Él. Pero nos hemos negado porque Nínive no es el lugar donde quiero ir. Así que decide irse a Tarsis. Para que tenga una idea, Nínive es donde hoy se encuentra la ciudad de Mosul en Irak. Tarsis es España. Para que tenga una idea cuánto quiso alejarse. ¿Qué te está pidiendo Dios que entregues para poder ser usado de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su proyecto, de acuerdo a su propósito? ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios que entregues, que dejes, que abandones? Amamos tanto nuestras cosas. Y el Señor te está diciendo, quiero que cambies tu forma de vivir. Tú le dices, ok, Señor, cámbiame. Pero Señor, yo te voy a entregar todo, menos mi cervecita los viernes. Y el Señor no quiere tu vida de lunes a jueves. Y no se trata de lo que estás tomando. Se trata de lo que hay en tu corazón. Porque escúchame, yo no estoy aquí para provocar cambio porque no tengo el poder sobre nadie. Yo no tengo poder para cambiar a nadie. El poder es de Cristo, es de su gracia redentora, es a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué te está pidiendo el Señor? Que cambies y que entregues para poder servir su voluntad y su propósito. Todo debe comenzar con la palabra. Jonás huye de la presencia del Señor, dice. Y me llama mucho la atención. Jesse, hay una canción que tú cantas que yo amo. Bueno, creo que son todas las que cantas, pero hay una canción que yo te pido, además de Muestra tu Gloria, hay otra más. A ver si sabes cuál es. Me conoces. Si usted sabe de dónde viene esa canción que yo siempre pido, la pido porque cada vez que leo el Salmo 139, yo digo, wow, qué Dios al que servimos. Jonás decide huir de la presencia del Señor, pero quiero que me acompañes por un momento al libro de Salmos, capítulo 139, versículo 7.
Cuando lo tenga, diga amén. Y dice la palabra que Jonás decide huir de la presencia del Señor. Y después dice, y después leemos este pasaje y dice, ¿a dónde me iré? Perdón, me iré de tu espíritu. Mucha emoción. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y Jonás decide huir de la presencia de Dios. Escúchame, te dije que este era un libro irregular. Cuando tú y yo decidimos huir de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, cuando Dios nos está diciendo, anhelo esto de ti, y tú dices, no lo voy a hacer, y caminas en la otra dirección, no tienes dónde esconderte. Porque vivimos bajo la realidad de que hay 3 atributos divinos que son intransferibles, solo le pertenecen a Dios. Primero que nada, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Mira, te voy a contar esto. Fuimos, a mi nieto le dieron el alta primero, martes. Ok, el martes. El miércoles fuimos al pediatra, al doctor. El doctor lo revisó, dijo, te vamos a llamar con los resultados para ver cómo está. Como a las 3 de la tarde, como a las 3 de la tarde llamaron, Jotam acababa de llegar. Y como a las 3 de la tarde llamaron, y precisamente en ese momento estábamos Sonia y yo con ellos. Y los doctores dicen, mira, llegaron los resultados, necesitamos que tomen al bebé, vayan a la emergencia, lo están esperando. Y usted me puede decir, pastor, pero eso no es nada, es un bebé. ¿Cuántos de ustedes son padres y madres aquí? ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar a un doctor decirle, trae a tu hijo a la emergencia, te están esperando? Tu corazón y tu cabeza se mueven a 100 millas por hora porque no sabes qué es lo que está ocurriendo. Y Jasmine se preocupó, y yo podía verla en su rostro, y Jotam, y dice, necesitamos que... Llegaron al hospital y lo estaban esperando, y lo pusieron en una cama de luz ultravioleta, y antes de registrarlo, lo estaban esperando en la puerta. Entonces, si tú no sabes lo que está pasando, yo no soy doctor, hermano. Y si un doctor no me habla claro, yo me imagino lo peor. Pero antes de salir, cuando ya se empezaron a preparar para irse al hospital, yo le dije, denme un minuto. Y le digo, vengan, pongan su mano sobre el bebé y oren conmigo. Y empezamos a orar. Señor, tú eres el que puedes poner todo bajo control. Tú eres quien lo creaste. Tú puedes ordenar cada fluido de su cuerpo y bajar los niveles de todos ellos a donde corresponden. Porque dice tu palabra que tú nos creaste en el vientre de nuestra madre. No hay nadie que nos conozca mejor que tú. Y oramos, hermano, y salimos. Y todos preocupados. Y llegamos al hospital. Y el primer examen que le hacen, el doctor dice, no sé qué está pasando, pero sus niveles están bajando bien rápido. Y te estoy contando esto nuevamente, hermano. A lo mejor para ti, tú puedes decir, no, es que el pastor está con fiebre de su nieto. Sí, lo estoy. ¿Cuántos? 7 días, 8 días ya. Me cambió la vida, hermano. Hoy cumple 9 días. Me cambió la vida. Yo no sabía lo que era esto.
Había escuchado a mi abuela decir lo importante que había sido ser abuela. Había escuchado a mi mamá hablarme cuando nacen los nietos, hijo. Y durante la semana me llamaba y me decía, hijo, te va a cambiar la vida, vas a ver, tu perspectiva de la vida va a cambiar. Hermano, cuando nació ese bebé, yo estaba en el hospital, no me dejaron verlo. Me dijeron, hasta mañana a las 9. Mi esposa se reía de mí porque yo paraba en el semáforo y contaba 10, 9, 8, 7. Y ella se reía de mí y yo iba pero desesperado. Yo quería ir y conocerlo. Hermano, cuando vi a ese bebé, lo tomé en brazos y exploté en emociones como nunca en mi vida lo había hecho. No sé qué es lo que me ocurrió. Yo no soy yo me quiebro delante de la presencia del Señor sin problema. No hay ni un problema porque en mi Dios no hay forma en que lo pueda contener. Pero por mis emociones humanas creo que me controlo bastante. Pero cuando el Señor me permitió conocer a ese muchacho, yo lo abracé y exploté en emociones y empecé a orar al Señor ahí mismo. Decía, Señor, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de percibir tu gracia y amor hacia nosotros a través del legado en personas. Gracias por permitirnos entender tu amor en una pequeña fracción. No sé cómo puedo amar a este niño si no lo conozco. Mientras lo abrazaba decía, no entiendo por qué tengo este cúmulo de emociones en mi vida si nunca he pasado un momento con él. Entiendo, Señor, ahora un poquito más cuánto me amaste. Mientras lo abrazaba. Jotam me agarró el teléfono porque dice, no sé qué le pasó a mi papá, pero filmémoslo. Jasmine, ella es absolutamente emocional. Si usted no la conoce, usted tiene que conocer eso acerca de Jasmine. Y Jasmine me vio que yo estaba llorando y me di vuelta porque no podía controlarme. Yo decía, ¿qué me está pasando? Entonces me di vuelta para que no me vieran. Y Jasmine, yo la escuchaba y decía, oh, mientras lloraba ella. Y yo llevé a este niño, hermano. Antes de llevarlo al hospital puse mi mano sobre él porque creo con todo mi corazón de que el Señor que hizo cada pieza de su cuerpo, mira lo que dice el versículo 13 en el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y a mí me sacude cuando la palabra utiliza el lenguaje y dice la palabra alma. Porque mis emociones, mi razón, mi voluntad, lo que habita en mi alma, reconoce la grandeza de Dios. Volvamos a Jonás porque me estoy extendiendo donde hay ocasiones. Jonás huye de la presencia de Dios, pero Dios es omnipotente. No hay forma en que tú y yo podamos huir de Él. No hay forma en que tú y yo digamos, voy a cumplir mi plan, aunque Dios se interponga y vas de camino y te das cuenta que a medida que vas caminando te tropiezas y te vas a caer y no sabes por qué te estás cayendo. Déjame decirte por qué. Porque su plan es perfecto. El tuyo no. Y vas en un roller coaster de emociones con tu vida. Señor, no sé por qué no me va bien en estas cosas. No sé por qué me va tan mal en esto. Claro, si estás haciendo lo que el Señor tenía trazado un camino, que tal vez era un poquito más largo. Pero había un proyecto para ti en Él. Su propósito, su voluntad. ¿Qué dice el libro de Romanos? Para que conozcáis la voluntad de Dios, la cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Pero nosotros no. No nos gusta la voluntad buena, agradable y perfecta y preferimos huir del Señor y nos olvidamos que Él es omnipresente y que está en todo lugar. Dije que era omnipotente, todopoderoso. Que es omnipresente, que está en todo lugar. Y que es omnisciente, que sabe todas las cosas. Hay ocasiones en que Dios te pedirá hacer cosas difíciles, cosas que no quieres hacer.
Y nos tenemos que remontar ahí al libro de Génesis capítulo 22. No lo busque porque si no nos vamos a extender mucho. Y solo leí 3 versículos y quiero terminarlos hoy. Nos encontramos con la historia de Abraham, que el Señor le dice: a ver, Abraham, veamos si es verdad que tú me amas como dices. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a probarlo, dame a tu hijo. Y ahora puedo preguntarle a Jotam, hoy día, que tiene 9 días su hijo, y voy a utilizar a Jotam porque está aquí al frente. No. ¿Por qué? No me va a decir que lo amas. Pero si lo acabas de conocer. Ok, déjame, no estoy ganando nada contigo. Voy a hablar allá con José Sandoval. Papá, José Sandoval, dame a Natalia. No, pero dámela para ofrecerla en sacrificio. No la quiero para cuidarla, no la quiero para que crezca. ¿Me da al Yash? Sí, total, el Yash no es tuyo, ¿verdad? Ok, mira, negociemos. Yo sé que está Fernanda también ahí, pero negociemos. Todavía es tu hijo, aunque ya le pertenece a otra mujer. Dame a José. Dame a José. Lo quiero para echarlo en la parrilla porque el Señor quiere un sacrificio. ¿Ah? Pues sigue siendo su hijo. Lo sigue amando. Sigue siendo su primogénito. Y ahora va a tener que pelear también con Fernanda a ver si lo suelta, ¿verdad? Ok, Fernanda, negocio contigo. Dame a José porque necesito ofrecer un sacrificio al Señor. Pero espérame, no te lo voy a devolver porque el Señor quiere su vida. ¿Y quién te va a poner esos posts tan bonitos en las redes sociales que pone él de ti? Nadie más, ¿verdad? Nadie. Y el Señor va y le dice a Abraham: ¿sabes, Abraham? Dame a tu hijo. Y Abraham tiene que vivir la peor experiencia que un hombre puede vivir, porque no es solamente llevarlo, prender el fuego, tirarlo al fuego y deshacerse del niño, sino que el Señor le dice: quiero que me vayas a hacer sacrificio. Y le dice: vete a la montaña, a la cima de la montaña. Hermano, 3 días de agonía. 3 días cuando Isaac iba de camino decía: mira, papá, qué lindo animal. Y el papá decía: nunca más voy a escuchar la voz de mi niño. Y el niño corría y decía: papá, tirémosle piedras a esa rama. Y él decía: nunca más voy a jugar con mi niño. ¿Saben la agonía que vivió Abraham durante esos 3 días? Y aunque la agonía que Abraham estaba viviendo y la experiencia que Isaac estaba viviendo eran tipo de la experiencia de nuestro Señor Jesucristo y el Padre Celestial, en mi humanidad debo sentir empatía por Él. Hay ocasiones en las que Dios te va a pedir cosas difíciles. Pero escúchame, Abraham nunca lo tuvo que matar. Porque Dios proveyó cordero para el sacrificio. Pero el Señor quiere ver cuánto estás dispuesto a dar. Permítame preguntarte una vez más: ¿estás donde Dios quiere que estés? ¿O estás en Tarsis? El Señor te va a pedir cosas que son incómodas. Jonás creía que la gente de Nínive debía ser aniquilada. De hecho, el libro de Nahum, otro de los profetas menores, lo único que hace en sus 3 capítulos es dar profecía de muerte a Nínive. Y Nahum es un poquito anterior a Daniel, aunque en la Biblia están más alejados de Jonás. Entonces ya había referencia de que el Señor podía destruir a Nínive. Y cuando el Señor le dice a Jonás: ve y predícale a Nínive, tú puedes leer, ya lo vamos a ver, pero déjame adelantar un poquito en los 4 capítulos de Jonás. Jonás dice: no, Señor, es que yo sabía que tú ibas a ser misericordioso y no los ibas a matar. Por eso no quería predicarles. Y tú dices: ay, qué malo Jonás. Qué mala persona Jonás. Qué mal cristiano Jonás. Qué mal profeta Jonás. Qué mal hombre de la Biblia Jonás. ¿Y tú? ¿Y yo? Porque te vuelvo a preguntar: ¿estás donde
Dios quiere que estés, o estás en Tarsis. Porque creo con todo mi corazón que todos los que estamos aquí tenemos un propósito frente a los ojos de Dios que no se ha cumplido porque todavía estamos aquí. Y te va a sonar un poco gracioso y puedes cuestionarlo si quieres. Pero tú y yo somos eternos en esta tierra hasta que Dios cumpla su propósito en nosotros. No estoy diciendo que vamos a vivir eternamente aquí. Estoy diciendo que vamos a vivir hasta que el Señor cumpla su propósito en nosotros. A veces Dios nos pide que hagamos cosas que no queremos hacer, que ayudemos al orgulloso, que amemos al odioso, pero Dios manda, ordena y jamás sugiere, jamás sugiere. Pero en realidad queremos vivir como Jonás, queremos vivir como si fuéramos los señores de nuestras vidas. Y el Señor nos empujará a hacer cosas que están fuera de nuestra zona de comodidad y lógica, con las que se revelará qué tanto señorío en realidad tú y yo le hemos dado a Él. Porque el Señor te está pidiendo. El Señor te está pidiendo algo. Soy un convencido que tú y yo vivimos bajo el gran mandamiento. Todos nosotros vivimos bajo el gran mandamiento y debemos cumplir su propósito, porque la palabra en Mateo 28 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la promesa maravillosa: y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos quieren que el Señor esté con ustedes? Levanten la mano el que quiere. Yo quiero que el Señor esté conmigo, hermano. Yo quiero ser bendecido por su presencia. Quiero que Él guíe mis pasos. Pero escúchame, dice: y he aquí, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, cuando hayas cumplido el gran mandamiento, porque ese es el propósito de Dios. Y vuelvo a preguntarte: ¿estás en Nínive o estás en Tarsis? El Señor nos va a empujar a hacer cosas que están fuera de nuestra zona de comodidad, de nuestra lógica. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a obedecer? Es fácil obedecer y es fácil reconocer su señorío cuando todo está a nuestro favor. Pero ¿cómo reaccionamos cuando lo que nos pide va en contra de mis deseos, en contra de mis planes o en contra de mi simple percepción humana? Tenemos la tendencia a creer que Él no tiene todo bajo control. Te voy a dar un ejemplo. La serpiente se encuentra con Eva en el huerto del Edén. Y la serpiente seduce a Eva y le dice: ¿así que Dios te dijo que de ese árbol no? Y Eva le cree. ¿Sabes por qué? Porque Eva dijo: no sé si Dios está en lo correcto. Adán cae en el mismo pecado que Eva y después ocurre un fenómeno. Y esto es algo que lo hemos enseñado por tiempo: las palabras eternas de Dios. Y la palabra eterna de Dios, la pregunta eterna de Dios hacia Adán, se sigue repitiendo en el cosmos hasta hoy para ti y para mí. Y el Señor va y le pregunta a Adán, después de haber caído, llega al huerto del Edén y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y la pregunta sigue resonando en el universo hasta hoy y te está preguntando a ti: Sonia, ¿dónde estás tú? Franjuli, ¿dónde estás tú? Ruby, ¿dónde estás tú? Miriam, ¿dónde estás tú? Lupe, ¿dónde estás tú? Gladys, ¿dónde estás tú? Yasmina, ¿dónde estás tú? Mirla, ¿dónde estás tú? Antonia, ¿dónde estás tú? Wow, somos una iglesia con muchas mujeres. Gloria al Señor por ustedes. Para que no se note tanto. Franklin, ¿dónde estás tú? Franklin Jr., ¿dónde estás tú? José Sandoval Jr. y José Sandoval Papá, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque la pregunta sigue resonando hoy. El problema está que la pregunta sigue resonando porque seguimos cometiendo el mismo error. Y vuelvo a preguntarte: ¿dónde estás tú? Tarsis o Nínive. No puedes seguir creyendo que a Dios solo le das parte de ti. Señor, usa mis manos para servir, pero no me cambies la boca, porque cuando me enojo a mí me gusta decir malas palabras.
Isaías nos dice que cuando llegó a la presencia del Señor, hermano, Isaías había servido en el templo toda su vida y no había tenido un encuentro con el Señor. ¿Sabes por qué tiene un encuentro? Porque su primo, el rey, había muerto. Y ahora dice, híjole, se me acabaron los contactos, voy a ir a la presencia de Dios a ver si me saca de esta. Porque tú y yo oramos solo, buscamos a Dios solamente cuando estamos en crisis. Y el Señor quiere una relación para poder sobrevivir a la crisis, porque es inevitable, porque las crisis son procesos para hacernos mejores delante de Él. Y lo vas a ver, capítulo 2, el pescado. Y dentro del pescado, Jonás ora. Si quieres huir, escúchame, si quieres huir, el enemigo siempre tendrá un bote esperando. Dice que se fue a Jope y había un bote esperando en el puerto. Cuando quieras huir, siempre va a haber un bote esperando. No creas que es Dios. Ah, no, pastor, es que yo sé que el Señor me había dado 2 opciones. No se puede beber de 2 aguas. Que tú sí seas así. Estoy citando la palabra. Ahora no vayas a decir, oh no, Dios me proveyó el bote para huir, porque cuando Dios tiene un plan y un propósito en tu vida, Él lo va a cumplir. Tanto así que Jonás se sube al bote. No voy a seguir contando la historia porque eso es para la próxima semana. Pero el enemigo va a utilizar cualquier herramienta disponible para confundirte porque él es el engañador. Puede que no estés donde quieras estar. Escúchame, puede que tú no estés donde tú quieras estar hoy. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estás donde Dios quiere que estés? ¿Estás en el lugar de la voluntad de Dios? ¿Estás en el lugar de la voluntad de Dios? Escúchame, todas las crisis en tu vida tienen un propósito delante de Dios. Y la palabra nos muestra en el libro de Génesis, en el capítulo 50, versículo 20, dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Sabe quién dice eso? José. Todos los procesos en Dios tienen un propósito. Todas tus crisis tienen un plan. Me gusta mucho lo que dice el pastor José Delgado. Todas las crisis tienen fecha de expiración. Porque Dios no quiere que vivas en crisis. Las crisis son un proceso de enseñanza, más nada. Aquí es donde se determina el futuro de tu vida. ¿Vas a hacer su voluntad? ¿O vas a seguir huyendo? Como les dije, no quiero entrar en los próximos versículos porque del 4 al 17 hay muchas cosas más para hablar, pero escúchame. ¿Cuántos de ustedes están enfrentando su propia decisión o su propia tormenta? ¿Cuántos de ustedes necesitan decirle al Señor, Señor, yo necesito hacer tu voluntad porque la mía ha fallado una y otra vez? ¿Cuántos de ustedes necesitan decirle, Señor, yo quiero oír tu palabra y quiero obedecerla? Si ese eres tú, ponte de pie. Si ese eres tú, ponte de pie. Voy a pedirle a la banda que toque suavemente. Voy a pedirte a ti que cierres tus ojitos.